En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera retomar brevemente el tema porque Ucrania mantiene el apoyo cerrado de la mayoría de sus aliados europeos y el mandatario francés Emmanuel Macron realizó un viaje de 3 días a Londres con el objetivo de liderar una reunión de la llamada coalición de voluntarios, con la que se busca garantizar la seguridad de Ucrania tras un eventual acuerdo de paz, lo que para el presidente galo es una muestra de que los europeos nunca abandonarían a Ucrania. A su vez, Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, que se reunieron por videoconferencia con el ucraniano Volodymyr Zelensky, intentan coordinar los esfuerzos para el envío de armas, al tiempo que firmaron varios acuerdos en defensa. Macron se convirtió en el primer líder europeo en visitar Londres tras el Brexit, fue recibido por el rey Carlos III con todos los honores y pronunció un discurso ante el Parlamento en el que sostuvo la necesidad de proteger el orden internacional, como lo habían venido haciendo tras la Segunda Guerra Mundial. A su vez, se pronunció a favor de un orden multilateral eficiente, reforzando el papel de Europa en el mundo y reducir así su dependencia de Estados Unidos y China, que considera que los pone en riesgo. Además, firmaron acuerdos en materia económica, energética, tecnológica, industrial y de inmigración, en un momento en el que el primer ministro británico Keir Starmer pretende poder devolver a Francia a los migrantes que crucen el Canal de la Mancha, aunque está dispuesto a aceptar a los solicitantes de asilo que tengan lazos familiares con el Reino Unido, mientras volvió a aumentar la llegada de migrantes, una de las causas por las que el gobierno laborista no está pasando por un buen momento. A su vez, Francia presiona al Reino Unido para que reconozca un Estado palestino, asegurando que es el único camino para la paz. Emmanuel Macron inició el martes una visita de 3 días a Reino Unido, donde fue recibido por el rey Carlos III, antes de una cumbre con el primer ministro Keir Starmer, centrada en la inmigración y la defensa. El presidente francés y su esposa Brigitte Macron fueron acogidos con gran solemnidad por el rey Carlos III en el castillo de Windsor. En un discurso en el Parlamento británico, Macron hizo un llamado a que Francia y Reino Unido trabajen juntos para proteger el orden internacional, comenzando con el conflicto de Ucrania y reforzando los lazos entre Londres y la Unión Europea. I believe we have to work together. Tenemos que trabajar juntos para defender un multilateralismo eficiente y proteger el orden internacional tal como lo forjamos después de la Segunda Guerra Mundial. As we forged it after the Second World War. El jefe de Estado francés presidirá el jueves, junto con el primer ministro británico, una reunión de la coalición de voluntarios que reúne a los países comprometidos con el fortalecimiento de las capacidades de defensa de Ucrania y la constitución de una fuerza de disuasión para impedir que Rusia reanude la ofensiva, si se alcanza un alto el fuego. Tras el enfriamiento que caracterizó las relaciones bilaterales a raíz de la salida de Reino Unido de la Unión Europea en 2020, esta visita se produce en un clima de acercamiento entre ambos países, tras la llegada del laborista Starmer al poder hace un año. En primer lugar, por supuesto, porque el pueblo británico soberano eligió salir de la Unión Europea en 2016, una decisión que respetamos, aunque la consideramos profundamente lamentable. Macron indicó que apoya los esfuerzos de Starmer por restaurar la confianza entre Londres y la Unión Europea. En su discurso, el mandatario francés también pidió un alto el fuego en Gaza sin ninguna condición. Y en otro orden, Donald Trump conmemoró el Día de la Independencia promulgando la nueva ley fiscal que finalmente consiguió aprobar a pesar de haber generado una fuerte división en el oficialismo, ya que aumentaba el déficit y el problema de la deuda, disparando el gasto en defensa y en programas contra la inmigración, al tiempo que recortaba los impuestos a los más ricos. La Cámara de Representantes aprobó el paquete por 4 votos, con 2 republicanos en contra, después de que en el Senado fuera necesario el desempate del vicepresidente J.D. Vance, y el mandatario celebró asegurando que se trataba del mayor recorte fiscal de la historia y que impulsaría la economía como un cohete espacial, favoreciendo a los ciudadanos que trabajaban duro. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, la ley aumentará 3,4 billones de dólares la deuda nacional durante la próxima década, dado que recorta poco más de 1 billón en gastos sociales, pero al mismo tiempo reduce ingresos fiscales por 4 billones y medio. De todas formas, también se aumentó el techo de la deuda, por lo que aleja la posibilidad de un default. A su vez, los demócratas votaron en bloque contra la ley, porque era una transferencia de riqueza hacia los más privilegiados, ya que quita dinero para los cupones de alimentos y para el seguro médico de personas de bajos ingresos Medicaid. El senador demócrata Chuck Schumer
advirtió que la ley haría que los niños pasaran hambre y que decenas de millones de personas perdieran su cobertura médica, condenando a muerte a los que se enfermaran. Y todo para complacer a los multimillonarios y a los intereses corporativos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el viernes su llamada Ley Grande y Hermosa de Presupuesto. Así puso el broche final para terminar una ceremonia del Día de la Independencia en la Casa Blanca. Trump afirmó que con el texto aprobado por el Congreso entran en una era dorada en Estados Unidos. Esta ley consolida la agenda radical del segundo gobierno del mandatario republicano, pero generó resistencias en su propio partido por el aumento de la deuda nacional, que se espera que agregue 3,4 billones de dólares en una década al déficit del país. Además, se teme el desmantelamiento del sistema de salud y seguridad social para hasta 17 millones de personas. Al mismo tiempo, reducirá el programa federal de asistencia alimentaria a la población vulnerable. El gabinete de Trump ha negado que millones de estadounidenses pobres dejen de tener cobertura médica bajo el programa Medicaid, financiado por el gobierno. La ley incluye una financiación masiva para la campaña de deportación de migrantes de Trump y destinará 4,5 billones de dólares para extender los recortes tributarios de su primer mandato. Trump impulsó el megaproyecto de ley presupuestario, a pesar de serias resistencias dentro del Partido Republicano, así como la oposición de su antiguo aliado, el multimillonario Elon Musk. La iniciativa se aprobó por 218 a 214 en la votación en la Cámara de Representantes, después de que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, trabajó toda la noche para asegurar el apoyo de varios disidentes. Los demócratas esperan que la oposición pública a la ley les ayude a volver a controlar la Cámara Baja en las elecciones intermedias de 2026. Y la ley fiscal le generó a Donald Trump un enfrentamiento con su ex asesor, el multimillonario Elon Musk, que había liderado el Departamento de Eficiencia Gubernamental, un programa para despedir a miles de funcionarios y recortar el gasto público. El dueño de la red social X, Tesla y SpaceX incluso llegó a acusar al mandatario de estar en los archivos de Jeffrey Epstein, que traficaba con menores para satisfacer las demandas de los poderosos, mientras que este lo amenazó con quitarle los subsidios, cancelar contratos y deportarlo. Y ahora Musk lanzó su propia formación, llamada el Partido de América, con el que intenta capitalizar el descontento con el sistema bipartidista, aclarando que para muchos era de un solo partido. El sudafricano dijo que necesitaba competir con el partido del cerdo Porky, acabar con el despilfarro y la corrupción y devolverle al país la libertad y la democracia. Previamente, Musk había realizado una encuesta en su red social de la que participó 1,2 millones de personas y el 61% pidió una alternativa. A su vez, se destacó que podría alcanzar una influencia importante con solo conseguir 2 o 3 asientos en el Senado y 8 o 10 en la Cámara de Representantes, ya que teniendo en cuenta la paridad que existe, sus votos serían decisivos. Y poco más tarde, Trump dijo que la creación de un tercer partido era ridícula porque aumentaría la confusión y que Musk se podría divertir todo lo que quisiera, pero que esos intentos nunca habían funcionado. Además agregó que lo entristecía ver cómo se había convertido en un tren descarrilado. El multimillonario Elon Musk, antiguo aliado cercano del presidente Donald Trump, anunció el sábado que fundó el Partido de América, su propio movimiento político en Estados Unidos, para desafiar lo que describió como un sistema de partido único. Musk, la persona más rica del mundo y el mayor donante de Trump en las presidenciales de 2024, tuvo un fuerte desencuentro con el presidente después de liderar sus esfuerzos para recortar el gasto y reducir el aparato federal como jefe del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. El jefe de SpaceX y Tesla hizo el anuncio de la formación de su movimiento político en su red social X, señalando que así le devolverá su libertad al pueblo estadounidense. Musk citó una encuesta publicada en X el viernes, en el Día de la Independencia de Estados Unidos, en la que preguntó a los usuarios si querían independizarse del sistema bipartidista que ha dominado la política estadounidense durante casi 2 siglos, entre los partidos republicano y demócrata. El sondeo en el que se podía responder con un sí o un no obtuvo más de 1.200.000 respuestas. La disputa entre Trump y Musk se reavivó airadamente a finales de mayo, cuando el presidente presionó a los republicanos en el Congreso para que aprobaran lo que denominó como su grande y hermosa ley presupuestaria. Musk expresó su oposición a la legislación y atacó a sus partidarios republicanos por apoyar la esclavitud de la deuda.
Después de que Musk criticara duramente el megaproyecto de ley que finalmente fue aprobado por el Congreso y promulgado como ley, Trump amenazó con deportar al magnate tecnológico y retirar los fondos federales de sus empresas. Musk, que nació en Sudáfrica y tiene la ciudadanía estadounidense desde 2002, no podrá presentarse a futuras elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que los candidatos al cargo deben haber nacido en el país. Por otra parte, Donald Trump continuó con su guerra comercial contra el resto del mundo y después de haber pospuesto la entrada en vigor de los aranceles hasta el 1 de agosto, aseguró que ya no habría prórrogas y que las importaciones de algunos países serían gravadas con aranceles del 70%. Además, adelantó que los países afectados serían notificados por carta ante la finalización del periodo de negociaciones de 90 días. Los primeros en recibir las misivas fueron Japón y Corea del Sur, que tendrán aranceles del 25%, aunque como ya advirtió Trump, si estos países decidieran responder, las tasas aumentarían proporcionalmente. Estos dos países afirmaron que estas medidas impactarían en su industria y en el empleo, pero que no pensaban cerrar un mal acuerdo. Además, se les aclaraba que el objetivo era poner fin a los déficits comerciales persistentes de Estados Unidos, provocados por años de barreras arancelarias contra sus productos. Y unas horas más tarde, Trump envió otras 12 cartas, sobre todo a países del sudeste asiático, en las que anunciaba aranceles casi idénticos a los del llamado Día de la Liberación, el pasado abril. Asimismo, aclaró que los aranceles sectoriales, como a los vehículos, al acero o al aluminio, se sumarán a estos porcentajes y anunció que los aumentaría al 50% para el cobre y al 200% para la industria farmacéutica. Y en cuanto a la Unión Europea, Trump reconoció un cambio de actitud, sosteniendo que por fin los estaban tratando amablemente, mientras que el bloque anunció progresos, aunque Estados Unidos solo cerró por ahora acuerdos con el Reino Unido y Vietnam. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió el lunes las primeras cartas anunciando nuevos aranceles a los países con los que no avanzan acuerdos comerciales. En sus dos primeras misivas, prácticamente idénticas enviadas a Japón y Corea del Sur, señaló que los nuevos aranceles con tasas adicionales del 25% entrarán en vigor el 1 de agosto. En el caso de Corea del Sur, se trata de la misma tasa que Trump había anunciado en abril, mientras que para Japón se eleva ligeramente desde el 24% previsto inicialmente por el mandatario republicano. Inicialmente estaba previsto que los nuevos aranceles entraran en vigor el 9 de julio, pero el plazo ha sido extendido ahora hasta el 1 de agosto. La tasa de arancel recíproco o estas nuevas tarifas que se proporcionarán en esta correspondencia a estos líderes extranjeros estarán saliendo por la puerta dentro del próximo mes o se harán acuerdos y esos países seguirán negociando con Estados Unidos. Hemos visto muchos desarrollos positivos en la dirección correcta, pero la administración, el presidente y su equipo comercial quieren lograr los mejores acuerdos para el pueblo estadounidense. Trump había adelantado que enviaría el lunes un primer lote de cartas a 15 socios comerciales, en las que recuerda la necesidad de sellar un pacto para evitar esos gravámenes. Hasta ahora, Trump solo ha alcanzado acuerdos comerciales con Reino Unido y Vietnam. La Comisión Europea señaló que la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo el domingo un buen intercambio con Trump sobre comercio. El mandatario estadounidense impuso aranceles de 10% a casi todos sus socios comerciales en abril y amenazó con tasas incluso más altas a algunas economías, como la Unión Europea. Y por otra parte, los países de los BRICS, que conforman un bloque de economías emergentes, se reunieron en Río de Janeiro y firmaron una declaración conjunta en la que exigieron un alto al fuego permanente e incondicional en Gaza, que contemplara la retirada completa de las fuerzas israelíes. Condenaron los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, aunque sin mencionar a Estados Unidos o Israel, y pidieron una reforma integral de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, con el fin de hacerlo más democrático, representativo, eficaz y eficiente, mientras que Rusia y China reclamaron que Brasil y la India tuvieran un papel más relevante en el escenario mundial. Por su parte, el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva advirtió que el aplazamiento de la reforma del Consejo hacía que el mundo fuera cada vez más inestable y peligroso. Asimismo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica destacaron, junto con otros 6 países, su seria preocupación por el aumento indiscriminado de aranceles comerciales, aunque también evitaron señalar a Donald Trump. Por último, el mandatario brasileño
fue más allá, afirmando que no podían permanecer indiferentes al genocidio practicado por Israel en Gaza, defendió a los palestinos para que pudieran tener un Estado y criticó el aumento del gasto militar de la OTAN, subrayando que se les hacía más fácil destinar el 5% de defensa que el 0,7% para el desarrollo. No obstante, la cumbre estuvo empañada por la ausencia de los dos líderes más importantes, el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, que decidió no asistir por considerar que el gobierno de Lula no había sido lo suficientemente claro con su postura sobre la orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional. Los BRICS expresaron el domingo su seria preocupación por el aumento de aranceles unilaterales y pidieron un cese del fuego inmediato en la Franja de Gaza. Así reza la declaración final de la cumbre de 2 días celebrada en Río de Janeiro, en la que no están presentes ni el presidente chino Xi Jinping ni el ruso Vladimir Putin. El anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva dijo que el multilateralismo está bajo ataque, mientras el mandatario estadounidense Donald Trump se apresta a infligir nuevos aranceles a varios países. Mientras el unilateralismo crea barreras al comercio, nuestro bloque trabaja para sistemas de pago transfronterizos más rápidos, económicos y seguros. Baratos y seguros. El grupo formado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se ha ampliado recientemente a 11 países y representa casi la mitad de la población mundial y cerca del 40% del PIB. El bloque busca mostrarse unido contra el férreo proteccionismo de Trump. Sobre la guerra en Oriente Medio, la declaración final pide un cese del fuego inmediato, permanente e incondicional y una retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, a la vez que apela a la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Absolutamente nada justifica las acciones terroristas perpetradas por Hamás, pero no podemos permanecer indiferentes al genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza, el asesinato indiscriminado de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra. Los BRICS también expresaron su apoyo a uno de sus miembros, Irán, ante la escalada bélica en junio en la región, condenando los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Teherán. Pero más allá de los intentos de no mencionar directamente a Estados Unidos o a Donald Trump, los miembros de los BRICS no pudieron evitar una fuerte respuesta del mandatario norteamericano, que calificó al grupo de antiestadounidense y amenazó con imponerles un arancel adicional del 10%, al igual que a los países que pretendieran unirse al bloque, agregando que no pensaba hacer ninguna excepción. El año pasado se incorporaron a los BRICS Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos, pero cada vez son más los países que pretenden unirse, más de 30 si se suman los que quieren asociarse al bloque sin ser miembros de pleno derecho. Los países del grupo están analizando la manera de reemplazar al dólar, quitándole el estatus de reserva global, lo que para Trump es una amenaza equivalente a perder una gran guerra mundial. Y tras las amenazas de Trump, India prefirió no responder. China salió a aclarar que el grupo no estaba dirigido contra ningún país y que no buscaba ninguna confrontación. Y Rusia también salió a tratar de calmar los ánimos. Pero a quien no le tembló el pulso fue el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que salió a criticar las amenazas de su par norteamericano, afirmando que el mundo había cambiado y que no querían un emperador, porque eran países soberanos. Además, agregó que no le parecía ni serio ni responsable que el presidente de un país del tamaño de Estados Unidos estuviera amenazando el mundo a través de Internet. Por último, le restó importancia a los aranceles, afirmando que existía la ley de reciprocidad y que el resto también podría imponerle aranceles a Estados Unidos. Aunque habían apostado por la cautela, los BRICS reunidos en cumbre en Río de Janeiro no evitaron nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump, que dijo el lunes que impondrá un 10% adicional a los países alineados con este grupo, según él, antiestadounidense. La nueva amenaza de Trump a los BRICS, bloque formado por 11 economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, suscitó reacciones divergentes entre sus miembros. China y Rusia buscaron calmar los ánimos mientras el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, anfitrión de la cita, retó una vez más al mandatario republicano. Porque yo no acho una cosa muy responsable y seria. No creo que sea algo muy responsable, serio, que un presidente de un país del tamaño de Estados Unidos esté amenazando al mundo a través de Internet. Está ameaçando o mundo a través de Internet. No es correcto, el mundo ha cambiado, no queremos un emperador. Ele precisa saber que o mundo mudou.
Aunque se cuidaron de no mencionar expresamente a Trump o Estados Unidos, el mandatario republicano pareció darse por aludido y en su plataforma Truth Social dijo que impondría un arancel adicional del 10% a los miembros del bloque. Se ele achar que ele pode taxar, si él cree que puede imponer tarifas, los países también tienen derecho a imponerlas. Existe la ley de reciprocidad. existe a lei da reciprocidade. Los BRICS, considerado como un contrapeso frente al poder de Estados Unidos y Europa Occidental, representan casi la mitad de la población mundial y cerca del 40% del PIB. Desde 2023, la lista de socios de los BRICS se ha ampliado a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. Y tras el pedido de los miembros de los BRICS para que Brasil e India ocuparan un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los mandatarios de estos dos países se reunieron en Brasilia de forma bilateral para retomar el pedido. El presidente brasileño dijo que era inaceptable que no formaran parte dos países del tamaño de India y Brasil, ya que el hecho de que el organismo no reflejara el orden actual hacía que estuviera debilitado y no se tuviera en cuenta. Además, consideró que los que tenían un lugar en el Consejo y que se presentaban como defensores de la paz eran en realidad los que más incitaban a la guerra. A su vez, el mandatario indio Narendra Modi consideró que en este tiempo de incertidumbre, la alianza entre la India y Brasil era un pilar importante para el mundo, ya que promovían el diálogo y la diplomacia. Asimismo, Lula también destacó la importancia de su relación porque tenían la obligación de tener una relación política, cultural, económica y comercial con una nación diversa de 1.400 millones de habitantes, que era democrática y también trabajaba para la paz. Por otra parte, subrayó que también luchaban juntos contra el cambio climático y volvió a condenar las amenazas de Trump, aclarando que solo estaban promoviendo el multilateralismo en un mundo que estaba siendo deformado por el extremismo. Los mandatarios firmaron acuerdos en materia de seguridad, energía y tecnología, y Lula cerró la alianza otorgándole a Modi la Orden Nacional de la Cruz del Sur, la mayor condecoración que Brasil le entrega a los líderes extranjeros, y le pidió que el año que viene, cuando presida los BRICS, mantenga la unidad. Brasil e India solicitaron el martes un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, el más importante de las Naciones Unidas, cuyas decisiones son vinculantes, ello con el patrocinio de China y Rusia, miembros permanentes. Es inaceptable que países del tamaño de India y Brasil no ocupen puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Conselho de Segurança da ONU. Brasil e India tienen un potencial extraordinario y por lo tanto exigimos el derecho a participar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya no es aceptable ver a la ONU debilitada sin que se le tenga en cuenta. Y los miembros del Consejo de Seguridad, junto con los miembros permanentes del Consejo, que se presentan como defensores de la paz, son precisamente quienes más incitan a la guerra. São exatamente aqueles que mais estimulam a guerra. La reunión marca un nuevo hito en la alianza estratégica. En un momento en que el mundo atraviesa una fase de conflicto e incertidumbre, esta alianza entre India y Brasil es un pilar importante para la estabilidad y el equilibrio. Creemos que todas estas disputas deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia. Durante la ceremonia, el primer ministro Modi recibió el collar de la Orden Nacional de la Cruz del Sur, la máxima condecoración brasileña otorgada a mandatarios extranjeros. Y tras amenazar con aranceles a los países de los BRICS, Donald Trump exigió que Brasil dejara en paz al expresidente Jair Bolsonaro, acusado por el intento de golpe tras la pasada elección. El mandatario dijo que Brasil estaba cometiendo un grave error con el trato que le estaba dando al expresidente, persiguiéndolo día tras día y año tras año, y agregó que junto a su familia estaba sufriendo una cacería de brujas, que no era más que un ataque a un rival político que según él lidera las encuestas, afirmando que sabía lo que estaba pasando porque también él lo había sufrido. Por último, Trump aseguró que Bolsonaro no era culpable de nada, excepto de haber luchado por el pueblo, y que lo tenían que dejar a juicio de los votantes, mientras que él estaría observando muy de cerca. Tras estas palabras, Bolsonaro reaccionó afirmando que había recibido las palabras de su amigo con una gran alegría, y destacó que era un ejemplo de resiliencia.
y poco más tarde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva rechazó la injerencia del norteamericano y recordó la soberanía de su país, destacando que Brasil tenía leyes y reglas y que dependía únicamente de su pueblo. Además, señaló que tenían una justicia independiente y que nadie estaba por encima de la ley, y mucho menos quienes atentaban contra la libertad y el Estado de Derecho. Bolsonaro ya se encuentra inhabilitado para competir por cargos públicos hasta el 2030, después de que pusiera en duda la fiabilidad del sistema electoral. Pero ahora tanto el expresidente como otros 7 implicados podrían acabar con penas de hasta 40 años de prisión, lo que se sabrá en los próximos meses. El presidente estadounidense Donald Trump pidió el lunes a Brasil que deje a Jair Bolsonaro en paz, mientras el expresidente brasileño es juzgado por presunto golpismo. El mensaje fue repudiado de forma inmediata por el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Trump escribió en su red Truth Social que estará observando muy de cerca lo que llamó una caza de brujas contra Bolsonaro, su familia y miles de sus partidarios. En su mensaje, el republicano agregó que esto no es ni más ni menos que un ataque a un oponente político, algo de lo que dijo él sabe mucho, ya que le pasó a él. Bolsonaro podría ser condenado a prisión por la Corte Suprema por un supuesto intento de impedir la asunción de su rival Lula tras las elecciones de 2022. En una nota oficial, Lula rechazó de plano las palabras del estadounidense, recordó la soberanía de Brasil y rechazó cualquier interferencia o tutela de quien quiera que sea. Este país tem lei. Este país tiene leyes, este país tiene reglas y este país tiene un dueño llamado el pueblo brasileño. Por lo tanto, tengan una opinión sobre su vida y no sobre la nuestra. Na sua vida e não na nossa. Bolsonaro, de 70 años, celebró el apoyo del estadounidense. El expresidente suele afirmar que Trump es su amigo y que ambos han sido víctimas de persecución judicial. Bolsonaro y 7 ex colaboradores podrían enfrentar hasta 40 años de cárcel si fueran hallados culpables en el juicio ante la Corte Suprema. La fiscalía afirma que el plan golpista se frustró por falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. El líder de la derecha brasileña está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con las negociaciones de paz entre Israel y Hamas y la reunión entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la cumbre de los BRICS, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.